Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy daremos continuidad a la cátedra Procedimientos Administrativos. Desarrollaremos la unidad 2 y 3. La unidad 2, el procedimiento administrativo y la función administrativa. Vamos a ver qué son los órganos administrativos. ¿Cuál es su definición? ¿Cómo podemos definir los órganos administrativos? De acuerdo con Gordillo 2012, los órganos administrativos se organizan bajo un esquema jerárquico en el cual la autoridad superior tiene el poder de emitir órdenes, mientras que la autoridad inferior tiene la obligación de acatarlas. Dicha estructura de dependencia define una relación en la que el derecho a dirigir y el deber de obedecer establecen el funcionamiento interno de la administración. Aquí se describe el principio de jerarquía dentro de la administración pública, un elemento fundamental para la organización y el control de las funciones del Estado. La existencia de una cadena de mando permite que las decisiones se ejecuten de manera eficiente y ordenada, asegurando coherencia en la gestión administrativa. Sin embargo, esta dependencia también implica un marco de responsabilidad, donde los órganos inferiores deben cumplir las instrucciones dentro de los límites establecidos por la legalidad y la ética administrativa. Otra definición que tenemos sobre los órganos administrativos es la de Ríos 2022, la cual define o establece que el órgano administrativo es aquella unidad organizativa a la que se le atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya intervención resulta preceptiva en la actuación administrativa. Esta definición es muy parecida a la que tenemos en nuestra ley orgánica de la administración pública. En su artículo 15, la parte primero establece, se entiende como órganos las unidades administrativas de la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios a los que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos o cuya actuación tenga carácter regulatorio. ¿Qué quiere decir Ríos y la Ley Orgánica de la Administración Pública? Pues que los órganos administrativos son los encargados de ejecutar las decisiones del Estado y garantizar el cumplimiento de las normas y las políticas públicas. Por ello, estos órganos permiten que la administración pública actúe de manera efectiva, ya que el Estado por sí mismo no puede operar directamente en el tráfico jurídico a través de ellos. Se imputan decisiones administrativas con efectos jurídicos frente a terceros. Ahora bien, ¿qué significa esto de funciones que tengan efectos jurídicos? ¿Qué fue lo que yo resalté? Pues cuando los órganos deben tener funciones con efectos jurídicos, se refiere a que sus decisiones, actos o resoluciones pueden generar consecuencias legales. Esto significa, primero, que se pueden emitir actos administrativos que afecten derechos y obligaciones a ciudadanos o instituciones. Lo segundo es que sus decisiones pueden ser impugnadas ante tribunales si se consideran que han vulnerado un derecho. Y tercero, tienen la capacidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas dentro de su competencia. Un ejemplo práctico sobre esta función de efectos jurídicos es, por ejemplo, un ministerio que dicta una resolución sobre normas ambientales. Está generando un efecto jurídico porque esa norma debe ser cumplida por las empresas y los ciudadanos. Ahora bien, cuando dice que sus actuaciones tienen carácter regulatorio, implica que el órgano tiene la facultad de establecer normas, directrices, reglas dentro de su ámbito de competencia, lo cual engloba, en primer lugar, que puede crear regulaciones que deben ser acatadas por los administrados. En segundo lugar, su función no es solo ejecutar políticas, sino también definir criterios y estándares para su cumplimiento. Y en tercer lugar, puede imponer sanciones o medidas correctivas si las regulaciones no se cumplen.
para ejemplificar una alcaldía que dicta una ordenanza sobre el uso de espacios públicos. Está ejerciendo una función regulatoria porque establece normas para que los ciudadanos rijan sus actuaciones en este sitio en específico. Ahora bien, Araujo nos clasifica los órganos administrativos según su jerarquía, según su integración, según su objeto, según su territorio y según sus funciones. Según su jerarquía puede ser de acuerdo al rango o al nivel. Según el rango, pueden clasificarse en órganos constitucionales y no constitucionales. Los constitucionales se encuentran regulados por el propio texto fundamental o la Carta Magna. Los no constitucionales son aquellos que se encuentran regulados mediante leyes o reglamentos. Según su nivel, bueno, están los órganos inferiores y superiores. Los órganos inferiores son aquellos a los que no dependen otros órganos, esto es, los inferiores dentro de la escala jerárquica. Los órganos superiores, en cambio, son los que ejercen jerarquía sobre uno o más órganos diferentes. De acuerdo a su integración, pueden ser unipersonales y colegiados. Los unipersonales son aquellos cuyo titular es una única persona física. Los colegiados, por su parte, son los que están integrados por un conjunto de personas que concurren a la formación de sus decisiones u opiniones. Ahora, según su objeto, pueden ser generales y especiales. Los generales son aquellos que ostentan una competencia genérica en alguna materia no atribuida a otro órgano, mientras que los especiales son aquellos que se suscriben a una materia especial o determinada. Por su territorio, pueden ser nacionales y locales. Los nacionales o centrales son los que tienen competencia en la totalidad del territorio donde puede actuar el órgano, mientras que los órganos periféricos o locales son los que actúan solo en una porción de dicho territorio. Finalmente tenemos, según sus funciones, pueden ser activos, consultivos y de control. Los activos son los que desempeñan funciones de gestión. Los consultivos son los que desempeñan función de informe y de consulta, mientras que los de control, según desempeñan funciones de vigilancia de otros órganos administrativos o incluso de las personas respectivamente. Ahora bien, tenemos que pasar para el segundo tema, que son los órganos administrativos judiciales. ¿Cómo podríamos definirlos? Bueno, Gordillo nos dice que este tipo de órganos se caracterizan por su autonomía, ya que no están subordinados a órdenes o instrucciones externas. En consecuencia, la función jurisdiccional implica la resolución de conflictos entre las partes con un carácter de verdad legal, tarea que corresponde exclusivamente al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir Gordillo con todo esto? Bueno, él destaca dos aspectos claves del funcionamiento del sistema judicial. En primer lugar, la independencia de sus órganos administrativos y, en segundo lugar, la esencia de la función jurisdiccional. La autonomía garantiza que las decisiones sean tomadas sin influencias externas, lo que refuerza la imparcialidad y la objetividad de la aplicación de la ley. Por otro lado, la función jurisdiccional no solo busca resolver disputas, sino que confiere a sus resoluciones un carácter vinculante, dotándoles de fuerza de verdad legal. Esto significa que sus decisiones tienen un impacto definitivo en el orden jurídico, asegurando la estabilidad y el cumplimiento del derecho entre la sociedad. El órgano administrativo judicial en Venezuela está conferido a los tribunales, obviamente, en la jurisdicción contencioso administrativa. Aquí podemos ver la estructura del contencioso administrativo. En primer lugar está la sala político-administrativa. Debajo de ella están los juzgados nacionales.
Posteriormente están los juzgados superiores estadales y los juzgados municipales. Cada uno de estos juzgados y tribunales tiene sus propias atribuciones y funciones. Asimismo, en el contencioso administrativo tenemos una jurisdicción especial que corresponde al ámbito tributario y, en consecuencia, están los juzgados superiores en lo contencioso tributario, quien tiene una segunda instancia en sala político-administrativa. Ahora bien, en nuestro programa nos incita a desarrollar los procedimientos previstos por esto o los procedimientos que rigen los órganos administrativos judiciales, que en este caso son los señalados en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En esta ley orgánica tenemos procedimientos en primera instancia y en segunda instancia. Los procedimientos en primera instancia se engloban en tres procedimientos: las demandas de contenido patrimonial, los procedimientos breves y los procedimientos comunes. Vamos a verlos cada uno de ellos. Yo les hice un flujograma de cómo se procede en cada uno de estos tres procedimientos. El primer procedimiento que se contempla referido a las demandas de contenido patrimonial regirá las demandas en las que sean partes los sujetos contemplados en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Se contempla una audiencia preliminar oral en la que el juez podrá resolver los defectos del procedimiento de oficio o a petición de parte, lo cual se hará constatar en un acta que se levantará a tales efectos. Se trata de una especie de despacho subsanador para depurar o filtrar aspectos del proceso que, sin llegar a constituir nulidades cuyo tratamiento solo corresponde al fondo del asunto, pueden corregirse sin afectar la legalidad y la transparencia del proceso. Podrán participar en esta fase del proceso, haciendo referencia a la audiencia preliminar, de oficio o a petición de parte, para que opinen sobre el asunto debatido las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular de planificación, control y ejecución de políticas y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la controversia. Cuando el demandante no comparezca a la audiencia preliminar, el procedimiento se declarará desistido. Sin embargo, como el desistimiento solo extingue la instancia, el demandante podrá volver a proponer una nueva demanda. Cumplidas las distintas fases del procedimiento, se fija la oportunidad de una audiencia conclusiva, en la que las partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignar por escrito. El juez deberá dictar su pronunciamiento pasados 30 días continuos desde la audiencia preliminar, lapso que podrá diferirse justificadamente por otros 30 días continuos. Si la sentencia es publicada fuera del lapso para sentenciar, es decir, de estos 30 días, y si hubo un deferimiento por 30 días más, es decir, 60 días continuos, se deberá notificar a las partes, sin lo cual no correrá lapso para recurrir en segunda instancia. En esta parte del flujograma, ustedes podrán observar que después de la sentencia, de la publicación de la sentencia, viene su ejecución. Ahora bien, la segunda instancia, este sería todo el procedimiento en primera instancia, hasta la ejecución de la sentencia. ¿Qué pasa cuando quieren apelar la decisión? Bueno, hay una segunda instancia que iniciaría con el escrito de apelación más la promoción de pruebas. Si el tribunal lo admite, el tribunal de primera instancia debe remitir el expediente y el apelante deberá hacer una fundamentación por la cual está haciendo esta solicitud. En caso de no comparecer, existe el desistimiento. Si comparece, el demandado debe contestar y el tribunal sentenciará. De esta sentencia, pues culmina con la ejecución de la sentencia.
El segundo procedimiento, el procedimiento breve, ha sido especialmente concebido para demandas que no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio, referido a reclamos por omisión, demora o deficiencia de servicios públicos, vías de hecho y extensión o carencias. Cabe destacar que también en este procedimiento breve las innovaciones referidas a la notificación que deben hacerse no solo a las partes, sino también a las altas autoridades implicadas en la defensa de la legalidad general y por tanto en la defensa de los derechos humanos a las partes o de quienes los representen. Así, además de una notificación tradicional al Procurador General de la República y al Ministerio Público, parte de la buena fe deberá notificarse a la Defensoría del Pueblo, al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS, y los consejos comunales o locales, así como cualquier otra persona o ente del poder popular relacionado con la causa, a solicitud de parte o a juicio del juez. Previó la ley la posibilidad también de aplicar una multa entre 50 a 100 unidades tributarias cuando admitida la demanda, eh, solicita el tribunal al funcionario citado que informe sobre la causa de la demora, la omisión o la deficiencia del servicio público prestado, o incluso sobre la extensión o carencia, según sea el caso. Y en caso de que no presente este informe en el lapso previsto, el funcionario será multado. Finalmente, resalta también una innovación en el procedimiento en lo atinente a la audiencia oral, en la que el tribunal eh, pro- eh, proporcionará o propiciará, o sí, es más como propiciar, la conciliación entre las partes. De no lograrse, las partes promueven sus pruebas el mismo día o al día siguiente. E igual modo, aquí en la segunda instancia iniciaría con no me parece la sentencia, no me parece la decisión tomada por el juez o lo que yo solicité fue declarado sin lugar. Y bueno, empezamos el procedimiento de apelación. Apelación con escrito de apelación con promoción de pruebas. Admitió el tribunal de primera instancia remite el expediente. Yo debo volver a fundamentar esta apelación. Si no comparezco, desisto. Si comparezco, el organismo al cual estoy demandando, pues contestará y el tribunal sentenciará. El último procedimiento es el procedimiento común. Regula la tramitación de las demandas que se ejercen para declarar la nulidad de actos de efecto particular y general, la interpretación de las leyes y controversias administrativas. Merece destacarse en este procedimiento la novedad referente a una sanción pecuniaria que puede recaer sobre el funcionario que omite o retarde la remisión del expediente administrativo o los antecedentes correspondientes al caso. El monto de esta multa, de igual modo, oscila entre 50 a 100 unidades tributarias. Asimismo, se debe resaltar respecto al cartel de emplazamiento, se mantiene su obligatoriedad para los casos de nulidad de actos de efectos generales, mas no para los casos de nulidad de efectos particulares, a menos que por razones justificadas el tribunal razone la necesidad de la publicación de este cartel. En este procedimiento se previó la audiencia de juicio. La audiencia de juicio. Vamos por dónde vamos. Aquí la audiencia oral. Esta audiencia oral es la audiencia de juicio, a la cual debe recurrir las partes y los interesados, quienes expondrán sus alegatos oralmente y presentarán sus pruebas. La ausencia de estos, del demandante, tendrá como efecto el desistimiento. La ley prevé también que el juez dictará sentencia cumplidos los 30 días después de informes. Lapso que podrá diferirse justificadamente por 30 días continuos. La sentencia publicada fuera del lapso deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer recursos. Y de igual modo como los otros,
Estamos en la segunda instancia con la apelación. Todos tienen el mismo procedimiento de apelación. Ahora bien, el tercer órgano administrativo que vamos a ver el día de hoy es el órgano legislativo. ¿Cómo se define el órgano legislativo? Bueno, Gordillo dice que los órganos administrativos legislativos tienen la facultad otorgada directamente por la Constitución de establecer normas generales. En este sentido, la función legislativa consiste en la creación de disposiciones jurídicas de carácter general, tarea que recae sobre el Poder Legislativo. En este caso, Gordillo resalta el papel clave de los órganos legislativos en la configuración de un marco normativo de un país. Su autoridad emana de la Constitución, lo cual les permite dictar reglas de alcance general que regulan distintos aspectos de la vida social, política y económica. A través de la función legislativa, el Poder Legislativo genera normas que establecen derechos, obligaciones y principios fundamentales, proporcionando estabilidad y previsibilidad al sistema legal. Así, este proceso es esencial para la organización del Estado y el mantenimiento del orden jurídico. En este programa nos piden revisar el procedimiento previsto para la formación de las leyes que realiza el órgano administrativo legislativo, es decir, el Poder Judicial a través de la Asamblea Nacional. Podemos resumir el procedimiento en 5 etapas. La primera etapa es la iniciativa legislativa prevista en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El proceso comienza con la presentación de un proyecto de ley que puede ser propuesto por diputados de la Asamblea Nacional, por el Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia en materias de su competencia, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y los ciudadanos mediante iniciativa popular. En segundo lugar, tenemos la discusión del proyecto establecida en los artículos 205 al 209. El proyecto de ley pasa por 2 discusiones en la Asamblea Nacional. Primera discusión, va a analizarse la exposición de los motivos y decide si el proyecto avanza. Una vez aprobado, pasaría a una segunda discusión donde se va a revisar artículo por artículo, permitiendo modificaciones y ajustes. Lo que nos llevaría a la tercera fase, la aprobación y la sanción, en los artículos 210 al 211. Una vez discutido, el proyecto es aprobado por la Asamblea Nacional y se declara sancionada la ley. En la cuarta fase tenemos la promulgación, establecida en los artículos 213 al 214. El presidente de la República recibe la ley sancionada y puede promulgarla y ordenar su publicación en Gaceta Oficial, o puede realizar una objeción parcial o total de esta ley. En el caso de que el presidente considere que tiene algún error, puede devolverla a la Asamblea para su revisión y volvería a iniciar todo el proceso de discusión. Finalmente, el presidente aprueba y ordena la publicación en Gaceta Oficial. Vamos a la última fase de publicación y entrada en vigencia de esta ley. Es establecido en los artículos 215 al 216. El 215 nos habla de la publicación que realiza directamente el presidente de la República, y en caso de no hacerlo en el lapso previsto, la Asamblea Nacional puede ordenar su publicación. Una vez publicado, dependiendo de las prerrogativas que establezca la ley, puede ser que entre en vigencia inmediatamente o en una fecha posterior. Con esto finalizamos la unidad 2. Yo les dejo la bibliografía utilizada, que ya está disponible en la plataforma.